qué a mí? Si yo hice todo bien, no me lo merezco. Esto sí que no me lo merezco. ¿Cuántas veces escuchamos en el día a día frases de ese tipo o muy parecidas a estas? Bueno, yo hace muchos años que me dedico a la medicina de buceo y eso lo he escuchado mucho en buzos que han tenido síntomas de enfermedad de la descompresión. Y yo siempre recuerdo que el primer síntoma de la enfermedad de la descompresión es la negación. El buzo nunca va a aceptar muy rápidamente que si tiene alguna manifestación, esa manifestación es consecuencia de una enfermedad descompresiva. Siempre lo va a relacionar con otra cosa del buceo, como por ejemplo haber levantado algún elemento pesado o haberse golpeado con algo durante el buceo o en la embarcación, incluso durante el transporte hasta la zona de buceo. Pero en esta entrada de microburbujas voy a hacer referencia a esos accidentes descompresivos que nunca se merecieron, pero que sin embargo existieron. Espero lo disfruten. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana hemos escuchado frases como «justo a mí? Yo estoy cubierto, no me lo merezco esto. Me tomó totalmente de sorpresa». O frases similares que en definitiva indican que algo pasó y que en realidad no lo esperábamos, evidentemente. Soy de la opinión que si queremos utilizar alguna expresión en buceo referente a la aparición de alguna de las manifestaciones de la enfermedad de descompresión y no tenemos ninguna explicación, deberíamos llamarla enfermedad de la descompresión inesperada. Si bien algunos la denominan no merecida, yo considero que cuando realizamos un buceo y al finalizar el mismo se nos presenta un signo o síntoma de enfermedad de descompresión y nosotros somos conscientes que hemos realizado todos los procedimientos dentro de los parámetros establecidos de seguridad, lo que tenemos es algo inesperado. Una enfermedad de la descompresión inesperada. Ahora, y a modo de refrescar conocimientos o recordar un poco, debemos tener en cuenta que la incidencia que tiene la enfermedad de descompresión entre los buzos es diferente de acuerdo con el tipo de buceo que se realice. Para Dan, en el proyecto denominado Project Dive Exploration, en el cual se recolectaron más de 1 billón de perfiles de buceos reales, la incidencia fue de 2 a 4 por cada 10.000 buceos. Mientras que para los Dive Master e instructores, que normalmente realizan buceos diariamente y repetidos con perfil de sierra, este es más elevado, de 12 a 15 por cada 10.000 buceos. En buceo militar y por ser una actividad muy controlada, la incidencia es baja, levemente por encima de 1 por cada 10.000 buceos. Algo similar ocurre con los datos proporcionados por la NOAA, que de alguna forma por el buceo, similar a lo que ocurre en el buceo comercial, aunque este último algunas veces exceden las normas de seguridad, lo que eleva la incidencia a 10 por cada 10.000 buceos. Y el que tiene una baja incidencia es el buceo científico, debido a que la mayoría de los buceos, prácticamente el 70%, se realizan a una profundidad que no supera los 10 metros. Pero como vemos en este gráfico, acá tenemos un dato sumamente interesante publicado por los doctores Marroni y Balestra de Dan Europa. Hasta el año 2016 habían recolectado más de 65.000 perfiles de buceos reales realizados con computadoras en los cuales se presentaron 327 casos de enfermedad de la descompresión. El dato interesante es que la mayoría de los accidentes los buceos se realizaron dentro de los límites de seguridad, es decir, que no deberían haberse presentado manifestaciones de la enfermedad de la descompresión. Vale decir que el 95% de los buzos que se desarrollaron signos o síntomas de enfermedad de la descompresión realizaron buceos que deberían haber sido, entre comillas, seguros, y solamente el 5% de los buzos que terminaron con enfermedad de la descompresión estuvieron violando los límites de seguridad.
Por supuesto que siempre teniendo en cuenta los algoritmos que se usan hoy en día en buceo recreativo. Para tener en cuenta, el 80% de las computadoras utilizan alguno de los algoritmos de Bullman. Ahora bien, el Dr. Howell y colaboradores publicaron hace un par de años un trabajo en el cual, teniendo en cuenta la profundidad y el tiempo en minutos para buceos sin descompresión, pudieron determinar un modelo probabilístico de enfermedad de la descompresión que asume la probabilidad de experimentar una enfermedad de la descompresión para una inmersión determinada. En este caso, vemos cómo los límites probabilísticos de sufrir síntomas leves de enfermedad de la descompresión. Comparativamente, este es el límite establecido por las tablas de buceo de la Armada de Estados Unidos en su revisión 6. Y finalmente, los límites de probabilidad de sufrir alguna manifestación neurológica de enfermedad de la descompresión. Es decir, que si realizamos un buceo dentro de esta zona sombreada, estaremos, entre comillas, buceando en una zona de bajísima probabilidad de experimentar alguna de las manifestaciones graves de la enfermedad de la descompresión. Por otro lado, esta sería la zona de baja probabilidad de que presentemos alguna de las manifestaciones leves de enfermedad de la descompresión. Bien, ahora les voy a describir un caso que quise traer para que sirva de ejemplo. Este buzo recreativo me envió un mail en el cual me explicaba con bastante detalle la aparición de manifestaciones cutáneas de enfermedad de la descompresión después de haber realizado buceos rutinarios. El buzo refirió que las manifestaciones cutáneas se presentaron en 3 oportunidades diferentes y que ningún otro buzo del grupo tuvo alguna manifestación de enfermedad de descompresión. Los buceos realizados fueron dentro de los límites de seguridad de su computadora u ordenador de buceo. Antes de proseguir, considero importante abrir un paréntesis por unos minutos y explicar qué es el foramen oval permeable. Durante nuestra vida intrauterina, no utilizamos los pulmones para respirar y oxigenar nuestra sangre, ya que la circulación sanguínea de estos órganos, los pulmones, está ausente. La sangre oxigenada ingresa al feto desde la placenta por la vena umbilical y llega a la aurícula derecha. Desde allí, a través de una comunicación entre las dos aurículas, el foramen oval, la sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda, de allí al ventrículo izquierdo y finalmente a todos los órganos del cuerpo. Ahora bien, una vez que nacemos, los pulmones comienzan a funcionar y la sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de allí a los pulmones, donde se oxigena y regresa al corazón, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Aquella comunicación en la pared interauricular que fue fundamental para nuestra vida fetal comienza a cerrarse y este proceso puede demorar aproximadamente un año. Ahora, en la vida adulta, en un 25 a 30% de las personas, esta comunicación permanece abierta y es lo que denominamos foramen oval persistente, pudiendo de esta forma permitir el pasaje de sangre de la aurícula derecha a la izquierda en determinadas condiciones. Debemos recordar que normalmente las presiones dentro de las cavidades izquierdas del corazón son superiores a las de la derecha. De esta forma es casi imposible que pasen sangre y burbujas después de un buceo de la aurícula derecha hacia la izquierda. Sin embargo, si por alguna razón la presión de la aurícula derecha supera la de la izquierda, podrían pasar tanto sangre y burbujas hacia la aurícula izquierda después de haber realizado un buceo. Esto, por ejemplo, ocurre cuando realizamos algún esfuerzo y contenemos la salida de aire en nuestros pulmones, es decir, Valsalva. Hace que aumente la presión dentro del tórax. De esta forma, la sangre no puede llegar a llenar la aurícula derecha ni el ventrículo derecho. Pero cuando bruscamente dejamos de hacer esfuerzo, se produce una brusca llegada de sangre a la aurícula derecha con el consiguiente aumento de la presión, que en este momento será superior a la aurícula izquierda,
y si hay presencia de foramen oval persistente, se producirá el pasaje de sangre y de burbujas de derecha a izquierda. De regreso a nuestro buzo, ante la sospecha de que fuera portador de un foramen oval persistente, dada la sintomatología que presentó, podía haber presentado lo que yo denomino enfermedad de la descompresión inesperada. Le solicité la realización de un ecocardiograma con contraste de solución fisiológica agitada, con microburbujas, que permite ver la presencia o no de comunicación de derecha a izquierda en el corazón. El informe indicó la presencia de foramen oval permeable con significativo pasaje de burbujas de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esto fue lo que permitió que las burbujas que normalmente se producen durante la descompresión en la circulación venosa hayan podido pasar a las cavidades izquierdas del corazón y de allí embolizar la circulación arterial cerebral. Nótese que en la imagen de la parte inferior de esta fotografía corresponde a la aurícula derecha, que está con abundante cantidad de microburbujas. La de la parte superior es la aurícula izquierda, donde se pueden observar que han pasado una numerosa cantidad de microburbujas. Al buzo le aconsejé la realización de buceos más conservadores, de esa manera de lograr un estrés descompresivo mucho menos agresivo, con una menor cantidad de burbujas en la sangre venosa y en las cavidades derechas del corazón. De esta forma, como el buzo era portador de foramen oval persistente, se minimizarían las probabilidades de presentar alguna de las manifestaciones de un accidente descompresivo por este motivo. Estas son algunas de las manifestaciones que han presentado algunos buzos y que se las relacionaron con la presencia de foramen oval permeable. La manifestación que más frecuentemente se asoció con foramen oval permeable fue la fatiga. Pero también llama la atención que el rash cutáneo o el eritema también se le asoció con la presencia de foramen oval permeable, y es por ello que muchos autores a este tipo de manifestaciones cutáneas ya no las consideran como manifestaciones leves, sino por el contrario, las consideran graves por ser manifestaciones de embolización paradojal a nivel del sistema nervioso central, más específicamente en la protuberancia. Esta gráfica representa la síntesis o el metaanálisis realizado por Lorez y sus colaboradores de 5 trabajos científicos en los que se evaluó la presencia de foramen oval y los síntomas neurológicos de enfermedad de descompresión en los buzos. Se estudiaron 654 casos de enfermedad de descompresión. Como se puede ver en el gráfico, la presencia de foramen oval permeable aumentó considerablemente el riesgo de padecer síntomas neurológicos de enfermedad de la descompresión. El riesgo fue 4 veces mayor para los buzos con foramen oval permeable. A continuación vamos a ver los resultados de 3 estudios diferentes realizados por diferentes grupos. En el primero, se examinaron a 30 buzos con antecedentes de haber padecido enfermedad de descompresión para detectar o no la presencia de foramen oval permeable utilizando contraste de burbujas y ecocardiografía bidimensional. En el 37% de los buzos se encontró foramen oval permeable en reposo, y en el 61% de los buzos que presentaron síntomas graves de enfermedad de la descompresión, todos ellos fueron portadores o eran portadores de foramen oval permeable. Esto indicaría que la presencia de un foramen oval permeable parece ser un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de descompresión en los buzos. En el segundo se observan los resultados de los 2 trabajos realizados por el mismo grupo de autores. En los 2 se puede observar que el mayor porcentaje de buzos con foramen oval permeable se encontraron en aquellos buzos que desarrollaron síntomas graves de enfermedad de la descompresión, es decir, manifestaciones neurológicas, y que aparecieron antes de los 30 minutos de haber finalizado el buceo, y en los que presentaron manifestaciones cutáneas de enfermedad de la descompresión. En el tercero, realizado por el Dr. Cross y colaboradores, evaluaron a 78 buzos que nunca presentaron signos ni síntomas de enfermedad de la descompresión. Sin embargo, hallaron en el 30% de ellos foramen oval permeable.
lo que implica que el hecho de ser portador de foramen oval permeable no significa que se vaya a presentar alguna de las manifestaciones de la enfermedad de la descompresión. Pero lo que yo opino y que sería relevante es tener en cuenta no solo la presencia del tamaño del foramen oval, no la presencia solo del foramen oval, sino algo muy importante es el tamaño que tiene el foramen oval. El análisis de los 3 estudios lo realizó el Dr. Bové, arribando a las siguientes conclusiones. Con foramen oval permeable, el riesgo de presentar cualquiera de las manifestaciones de enfermedad de la descompresión aumenta casi 2 veces. El riesgo de presentar síntomas graves de enfermedad de la descompresión aumenta 2,5 veces. Es decir, que el riesgo de presentar alguna de las manifestaciones de enfermedad de la descompresión pasa de un poco más de 2 a casi 6 veces por cada 10.000 buceos. Este sería un riesgo pequeño y no justificaría realizar un screening rutinario en los buzos, al igual que tampoco justificaría la contraindicación del buceo. ¿Y qué hay del tamaño del foramen oval? La doctora Torti evaluó el riesgo de padecer enfermedad de descompresión en 230 buzos en relación con el tamaño del foramen oval permeable. 27% de los buzos tenían foramen oval permeable. De ese 27%, los que presentaron un foramen oval permeable de mayor tamaño fueron los que tuvieron una mayor incidencia de enfermedad de la descompresión. En resumen, si bien el riesgo de presentar alguna de las manifestaciones de la enfermedad de la descompresión aumenta 2,5 veces en los buzos portadores de foramen oval permeable, esto no justificaría realizar un screening rutinario entre todos los buzos. Si el 30% de los buzos son portadores de foramen oval permeable, ¿por qué la enfermedad de descompresión no tiene una incidencia mayor? Esto guardaría relación con las presiones intracardíacas. Recordemos que normalmente la presión de la aurícula izquierda siempre es superior a la de la derecha, por lo cual las burbujas que llegan a la aurícula derecha difícilmente pasan a la izquierda, a no ser que las presiones se inviertan, como cuando se realiza una maniobra de Valsalva. Al aumentar la presión dentro del tórax, disminuye el retorno venoso de sangre al corazón. Cuando se suspende la maniobra, la sangre regresa abruptamente a la aurícula derecha, con el consiguiente aumento de la presión dentro de ella, que se hace mayor que en la aurícula izquierda, lo que permitiría el pasaje de burbujas de derecha a izquierda ante la presencia de un foramen oval permeable. Ya vimos que cuanto mayor sea el tamaño del foramen oval, mayor es la incidencia de enfermedad de descompresión. En lo que hace al tipo de buceo, las inmersiones más prolongadas en aguas frías generan un estrés descompresivo más importante, con la consiguiente formación de mayor cantidad de burbujas en la circulación venosa. Para ir finalizando, a mi entender, este tipo de manifestación de enfermedad de descompresión por presencia de foramen oval permeable no debería llamarse enfermedad de descompresión no merecida, sino inesperada. Hay que sospecharla cuando un buzo presenta manifestaciones tanto de enfermedad de descompresión como de aeroembolismo arterial gaseoso, y después de haber finalizado un buceo sin una carga de nitrógeno muy importante. La presencia de un foramen oval permeable por sí sola no contraindicaría la práctica de buceo recreativo. Para ello, el buzo debe ser informado del riesgo aumentado que tiene de sufrir una enfermedad de descompresión grave, es decir, neurológica. Se le aconsejará que el buzo realice buceos conservadores en lo que respecta a los perfiles, que realice buceos controlados por computadora u ordenador, que solamente programe buceos sin paradas de descompresión, que utilice Nitrox y la computadora u ordenador configurada para aire. Las recomendaciones generales incluyen: cuando un buzo tenga en mente realizar buceos profundos, repetitivos, del tipo técnico y en aguas frías o con paradas de compresión, entonces es recomendable que se le realice un estudio de ecocardiograma transesofágico con contraste de burbujas a fin de descartar la presencia del foramen oval permeable. Si se confirma la presencia del foramen oval, entonces que no bucee o que realice buceos muy conservadores.
que bucea a una máxima profundidad de 18 metros, realizar paradas de seguridad, por ejemplo, a los 12 y 6 metros por 10 minutos, dejar transcurrir un intervalo en superficie entre la finalización del buceo y la exposición a la altura o vuelo en avión de 24 a 48 horas, realizar una buena hidratación previa al buceo y bucear con una buena protección térmica. Finalmente, es aconsejable que realice buceos al 50% del tiempo permitido para buceos sin paradas de descompresión, para una profundidad determinada. Es decir, que si el tiempo sin parada de descompresión para un buceo a 15 metros de profundidad es de 60 minutos, entonces que realice buceos a 15 metros de profundidad, pero solamente por 30 minutos. Muchas gracias.